Despiertas. La habitación aún está sumergida en la penumbra de la madrugada, pero algo te ha sacudido del sueño. No fue el estruendo de un reloj, ni el recuerdo de una pesadilla fugaz. Es una punzada silenciosa, un eco persistente que resuena en lo más hondo de tu ser. Sientes un peso indefinido en el pecho, una melancolía que no tiene causa aparente, o una irritabilidad que se enciende sin provocación. Te mueves, intentando sacudirte esa sensación, pero el malestar no es físico en el sentido tradicional. No es el cansancio de un mal dormir, es una fatiga que va más allá de los músculos, un agotamiento que parece haberse anclado en tu propia alma. ¿Te suena familiar? ¿Has despertado alguna vez con esta opresión inexplicable, con un desánimo que no estaba allí la noche anterior? Padre Pío, el humilde fraile de Pietrelcina, cuya vida fue un combate ininterrumpido contra las fuerzas invisibles, nos advirtió con claridad sobre estas señales. No todo dolor al despertar es producto del estrés o del cuerpo. Hay dolores que son el testimonio de batallas libradas en la oscuridad, de asaltos espirituales que tu alma ha resistido mientras tú, inconsciente, dormías. Ignorar estas manifestaciones, decía el santo, es dejar la puerta abierta a peligros mayores. Es como un centinela que, al amanecer, no pregunta qué sucedió en su guardia nocturna, sino que simplemente cambia de turno, ciego a las huellas del enemigo. Hoy, desvelaremos la profunda verdad detrás de ese dolor extraño, ese desasosiego que te asalta al alba. Comprenderás por qué el Padre Pío insistía en la vigilancia constante, y te revelaré una oración urgente, nacida de su sabiduría y experiencia, una súplica que actúa como un escudo contra las sombras de la madrugada. No es una mera fórmula, es un acto de fe, un reconocimiento de que tu alma necesita ser custodiada. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo cambiará la forma en que enfrentas tus mañanas, sino la forma en que vives cada noche. Si sientes que este mensaje te ha encontrado hoy, no por casualidad, sino por un llamado interior, escribe en los comentarios, amén, mi alma está lista para ser protegida. Permítete escuchar esta verdad que tu alma, quizás, lleva tiempo anhelando. El dolor que te asalta al despertar, ese que no encuentra diagnóstico médico, no es una invención de tu mente cansada. Padre Pío lo conocía íntimamente. A lo largo de su vida, su cuerpo fue un campo de batalla visible para todos. Los estigmas, la fiebre inexplicable, el agotamiento extremo que a menudo seguía a sus noches en vela, eran para él evidencias palpables de una guerra que muchos niegan. Pero más allá de lo visible, el Padre Pío hablaba de una aflicción más sutil, una que golpea directamente el espíritu. Esta aflicción se manifiesta de múltiples maneras, y aprender a discernirlas es el primer paso hacia la victoria. Piensa en la pesadez del alma. No es solo que te sientas cansado físicamente. Es como si una densa niebla se hubiera posado sobre tu espíritu durante la noche. Te levantas con una sensación de lastre, una inercia que hace que incluso las tareas más simples parezcan montañas. El deseo de levantarte, de empezar el día con propósito, se disipa, reemplazado por una apatía profunda. Es una fatiga que no se alivia con más horas de sueño, porque no es el cuerpo el que está exhausto, sino el alma que ha librado un combate silencioso. Padre Pío describía esto como un entumecimiento espiritual, una congelación de la voluntad que te impide acercarte a Dios con la misma fervor con la que te acostaste. No es pereza natural, sino una resistencia impuesta, una huella del asalto nocturno que busca mantenerte alejado de la fuente de tu fuerza. Luego está la tristeza inexplicable.
Te despiertas con un velo de melancolía que no se corresponde con ningún evento reciente en tu vida. No hay una razón lógica para ese pesar, pero ahí está, un nudo en la garganta, una lágrima contenida que amenaza con brotar sin motivo. Esta tristeza no es la depresión clínica que requiere atención profesional, sino un eco de la desolación que el enemigo intenta infundir en el alma mientras duermes. Padre Pío enseñaba que el diablo es un maestro del desaliento y que las horas de la madrugada, cuando nuestra conciencia está adormecida, son su momento preferido para sembrar dudas, miedos y un sentimiento de inutilidad. Es un intento de robarte la alegría y la esperanza antes de que el nuevo día siquiera comience. Considera también la irritabilidad desproporcionada. Te levantas con los nervios a flor de piel. El más mínimo ruido te molesta, una palabra inocente te irrita, la presencia de otros te abruma. Respondes con aspereza, te impacientas sin razón, y luego, en la lucidez del día, te arrepientes profundamente, sin entender qué te poseyó. Esta no es una simple falta de paciencia, es una fiebre espiritual, una consecuencia de la agitación que ha sufrido tu alma durante la noche. El enemigo busca quebrantar tu paz interior, haciendo que te levantes predispuesto a la contienda, a la división, a la impaciencia, debilitando así tu capacidad de amar y de servir a Dios y a tu prójimo. Finalmente, está la resistencia a lo sagrado. Quizás ayer rezaste con fervor, pero hoy te cuesta abrir la boca. El rosario se siente pesado en tus manos, la Biblia te parece un libro denso y aburrido, la idea de ir a misa te genera una inexplicable incomodidad. Buscas excusas, estoy cansado, no tengo tiempo, rezaré mañana el doble. Padre Pío advertía que esta resistencia no es tuya, es la voz del ataque nocturno, el intento del enemigo de alejarte de los sacramentos, de la oración, de todo aquello que te nutre espiritualmente. Porque sabe que en tu conexión con Dios reside tu mayor fuerza. Estas no son meras coincidencias ni achaques de la edad. Son las huellas de una batalla. Padre Pío, con la sabiduría que solo una vida de combate espiritual puede otorgar, nos enseñó a no ignorarlas. Nos imploraba a discernir, a buscar la causa espiritual detrás de los síntomas que desafían la explicación mundana. Porque cuando ignoras estas señales, no solo te expones a futuros ataques, sino que permites que el enemigo consolide su posición, sembrando la desesperación y el desaliento en tu corazón. Reconocer este dolor extraño es el primer acto de resistencia, el primer paso para reclamar tu amanecer y tu paz. Padre Pío no era un santo pasivo. Su vida fue una constante vigilia, una guerra que se libraba tanto en su celda como en el confesionario, en su oración como en su servicio. Él sabía que el enemigo no descansa, y que sus ataques más insidiosos a menudo ocurren cuando el alma es más vulnerable, durante el sueño. Imagina tu alma como una ciudad sin muros. Durante el día, sus habitantes están despiertos, activos, alerta. Pero por la noche, cuando el cansancio los vence y el silencio se apodera de las calles, la ciudad es más susceptible a los invasores. Así es nuestra alma. Cuando el cuerpo duerme, la conciencia se relaja, y nuestra voluntad, nuestra primera línea de defensa, se adormece. El Padre Pío no hablaba de horarios específicos como superstición, sino de la experiencia acumulada de siglos de combate espiritual. Las horas más profundas de la noche, justo antes del alba, son el territorio preferido para los asaltos. Es el momento en que la guardia está más baja, cuando la oración del día anterior ya ha cumplido su propósito y la oración del nuevo día aún no ha comenzado. Es un espacio liminal,
un tiempo de gran vulnerabilidad. En esos momentos de oscuridad y silencio, el enemigo aprovecha para sembrar las semillas de la duda, la ansiedad, el miedo y la desesperación. Estas semillas germinan en tu subconsciente y, al despertar, sientes sus frutos, ese dolor extraño, esa opresión, esa irritabilidad. El enemigo no siempre ataca con estruendo. Su estrategia preferida es el desgaste lento, la erosión sutil. No busca aterrorizarte con visiones demoníacas, aunque a veces lo hace, sino agotarte espiritualmente, despojarte de tu paz, de tu alegría, de tu deseo de Dios. Te envuelve en una fatiga que confundes con el ritmo de la vida, una tristeza que atribuyes al estrés, una pereza espiritual que justificas con falta de tiempo. Y todo esto se gesta mientras duermes, cuando tu alma está en su estado más desprotegido. Muchos ignoran esta realidad porque han sido condicionados a buscar explicaciones puramente materiales para todo. Si duele, es el cuerpo. Si hay tristeza, es la química cerebral. Si hay resistencia, es falta de disciplina. Y aunque estas explicaciones tienen su lugar, Padre Pío nos urgía a mirar más allá. Nos invitaba a reconocer que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, y que nuestra alma está inmersa en una batalla constante, una batalla que no se detiene al cerrar los ojos. El Padre Pío veía con una profunda tristeza como muchas almas, incluso las devotas, descuidaban su preparación espiritual para el descanso nocturno. Creían que el mero hecho de dormir era un acto pasivo, sin darse cuenta de que la noche puede ser tan crucial para la vida espiritual como el día. ¿Qué haces antes de cerrar los ojos? ¿Qué es lo último que entregas a tu mente, a tu corazón? En la época del Padre Pío, las preocupaciones mundanas, los rencores del día, las conversaciones negativas podían infiltrarse en el sueño. Hoy, en la era de las pantallas, la situación es aún más compleja. Imagina la luz azul que inunda tus ojos justo antes de dormir. Las noticias de violencia, los chismes, las comparaciones que te hacen sentir insuficiente, los videos sin propósito que consumes sin disfrute. Todo ese torrente de información, de emociones, de ansiedad, lo absorbes en las horas previas al sueño. Y luego esperas descansar. El cerebro no apaga, procesa, organiza, rumia todo lo que recibió. Si lo último que le diste fue ruido, distracción y preocupaciones mundanas, eso es lo que tu subconsciente masticará toda la noche. Esto no es solo una teoría psicológica, es un principio que el enemigo conoce y explota. Él no necesita entrar por la fuerza si tú le abres la puerta cada noche, eligiendo dormir espiritualmente desnudo, sin protección ni bendición. El Padre Pío insistía en que la última conversación del día debía ser con Dios. No con una pantalla, no con tus preocupaciones, sino con el Creador. Aunque fuera una sola frase, aunque fuera solo un Ave María. Esa simple decisión, decía, cambiaba radicalmente la calidad del descanso. Quien se duerme hablando con Dios, despierta acompañado. Quien se duerme consumiendo ruido, despierta rodeado de ecos y residuos de la batalla nocturna. No basta con rezar por la mañana, es vital sellar la noche con la presencia divina. Sin esta protección, tu alma es como un jardín sin valla, expuesta a cualquier intruso. La oración urgente que el Padre Pío enseñaba no era un conjuro, sino un acto de fe consciente, una invocación de la autoridad de Dios sobre el alma herida. No era una oración para los curiosos, sino para aquellos que, como tú, se despiertan con ese dolor inexplicable y anhelan una verdadera sanación.
Él la compartía en el confesionario, en voz baja, después de escuchar el sufrimiento silencioso de almas que habían luchado en la oscuridad sin saberlo. Y antes de pronunciarla, daba una instrucción firme: esto no se dice deprisa, esto no se dice por costumbre. Esto se dice cuando reconoces que, sin Dios, no llegas a la noche y no amaneces con paz. Esta oración tiene pasos, es una armadura espiritual que se va colocando pieza por pieza, no solo con palabras, sino con intención y fe. Primer paso, la señal de la cruz consciente al despertar. Apenas abras los ojos, antes incluso de levantarte, haz la señal de la cruz. Pero no como un gesto mecánico. Hazla lentamente, con reverencia, como quien despierta el alma junto con el cuerpo y la sella con la protección de la Trinidad. Toca tu frente, tu pecho, tus hombros. Cada punto es un recordatorio de quien gobierna tu día, de quien te ha cubierto durante la noche. Al hacerlo, visualiza una luz protectora que te envuelve, sellando cualquier brecha espiritual que se haya podido abrir. Padre Pío decía que este simple acto, hecho con intención, es el primer grito de batalla del día, una declaración de soberanía divina sobre tu ser. Segundo paso, coloca tu mano sobre el corazón y afirma la confianza. Luego, coloca tu mano derecha sobre tu corazón. Siente su latido. Ese latido no es solo tuyo, es un regalo, una nueva oportunidad. Cada pulsación es una invitación a elegir de nuevo, a entregarte. Y mientras sientes ese ritmo vital, di con voz firme, aunque te tiemble, estas palabras. Jesús, confío en ti mientras despierto. Esta no es una petición tímida, es una declaración de guerra contra el desaliento. Es el reconocimiento de que, a pesar de cualquier dolor o pesadez que sientas, tu confianza está puesta en aquel que es más grande que cualquier adversidad. Padre Pío enseñaba que esta frase hace temblar al enemigo, porque desde el primer instante del día, le declares a quien le perteneces, de quien recibes tu fuerza. Es un ancla que te sujeta a la roca de tu fe, impidiendo que las corrientes de la desolación te arrastren. Tercer paso, la súplica de cobertura y humildad. Con tu mano aún sobre el pecho, respira hondo, calmando tu espíritu. Y luego, pronuncia esta súplica, sintiendo cada palabra, sin apresurarla. Jesús mío, cubre mi alma mientras despierto, porque sin ti no soy nada. María, cúbreme con tu manto y sella esta noche con tu protección. Esta oración es un escudo doble. Al invocar a Jesús, pides una cobertura espiritual, un blindaje literal para tu alma. Sin ti no soy nada no es una falsa humildad, sino un reconocimiento brutal y honesto de tu fragilidad, de tu dependencia de la gracia divina para enfrentar las batallas que ni siquiera percibes. Al invocar a María, te acoges bajo el manto de la Madre. Padre Pío tenía una devoción a la Virgen que era más que decorativa, era supervivencia. Decía que quien duerme bajo su manto no despierta abandonado, que la Virgen tiene una vigilancia especial sobre las almas durante las horas en que el enemigo merodea con más libertad. Su presencia materna espanta ataques que ni siquiera llegas a sentir, y te permite despertar tranquilo, a menudo sin saber la guerra que ella ha librado por ti mientras dormías. Suplica su intercesión para que selle la noche, para que todo vestigio de ataque sea borrado y para que el nuevo día comience bajo su amparo. Padre Pío afirmaba que quienes rezaban estas palabras con fe verdadera sentían un alivio inmediato o gradual, pero seguro. El dolor perdía filo, la opresión se aflojaba, la tristeza se disolvía como niebla al sol. Aunque el cuerpo pudiera seguir cansado,
el alma recuperaba firmeza, la paz regresaba, y la resistencia a lo sagrado se disipaba. Pero aquí viene una advertencia crucial del Padre Pío: si al decir estas palabras sientes una resistencia, si te cuesta pronunciarlas, si algo dentro de ti se rebela contra ellas, no te detengas. Esa resistencia es la confirmación más clara de que necesitabas decirlas. El enemigo no se molesta con oraciones vacías, solo pelea contra aquellas que tienen poder real. La oración que más te cuesta hacer, decía el santo, es precisamente la que más necesitas. No cedas ante la tentación de abandonar, persiste, y verás cómo esa resistencia se debilita ante la fuerza de tu fe. La oración es fundamental, pero el Padre Pío también insistía en un cambio de hábitos que blindaran el alma para el descanso nocturno. La vida espiritual es integral. No podemos esperar protección divina si conscientemente abrimos las puertas a las influencias negativas. La bendición de tu noche y tu espacio. Antes de dormir, Padre Pío recomendaba una práctica tan simple que muchos la ignoran: bendecir tu habitación y tu lecho. Apaga todas las pantallas, los ruidos, las distracciones. Haz la señal de la cruz sobre tu almohada, sobre tu cama, sobre tu habitación. No es un ritual vacío, es un acto de consagración. Al hacerlo, entrega tu descanso con estas palabras, con plena conciencia y fe. Señor, cubro esta noche con tu sangre. Que nada me toque sin tu permiso. Virgen María, Madre mía, bajo tu manto me acojo. Esta es una declaración de fe que cierra el cerco espiritual. Es pedir a Dios que ponga su sangre protectora como una barrera impenetrable alrededor de ti y de tu espacio. Es pedir a la Virgen que te tome bajo su protección maternal, como un niño que se refugia en los brazos de su madre. Padre Pío veía con dolor cómo almas sinceras rezaban por la mañana, pero descuidaban la noche, como si el combate solo existiera de día, como si durante el sueño estuvieran a salvo automáticamente. No lo están, especialmente si la última imagen que grabaron en su mente fue de este mundo y no del reino. La vigilia de la mente antes del descanso. El Padre Pío, que vivió en un tiempo sin pantallas, conocía el principio que hoy es más relevante que nunca: lo último que entregas a tu mente antes de dormir es la materia prima que el enemigo usará contra ti durante la noche. Si te duermes con el celular en la mano, sumergido en noticias que generan ansiedad, en comparaciones que siembran envidia, o en videos que vacían tu espíritu, ¿cómo esperas despertar con el alma plena? Tu cerebro no apaga, sino que organiza y procesa lo que recibió. Si lo último que le diste fue basura disfrazada de entretenimiento, eso es lo que tu subconsciente masticará toda la noche, creando un terreno fértil para el asalto espiritual. Hubo una vez, una mujer llamada Sofía, que escribió al convento de San Giovanni Rotondo, desesperada por las pesadillas y la angustia que la despertaban cada noche. Padre Pío, en su respuesta, que no se conserva completa, pero cuya esencia es fiel a su doctrina, no le dio una fórmula mágica, sino una instrucción: hija, antes de cerrar los ojos, no cierres tu corazón a Dios. Habla con Él, aunque sea un suspiro. Y apaga las voces del mundo antes de apagar las luces. Deja que su palabra sea lo último que resuene en tu alma. Sofía, escéptica pero desesperada, decidió seguir el consejo. Dejó el periódico y la radio a un lado, y antes de dormir, rezó un Padre Nuestro con plena conciencia y luego un Ave María, encomendándose a la Virgen. La primera noche, el cambio no fue radical. Pero a la semana, la angustia había disminuido. Al mes,
Las pesadillas cesaron, y Sofía empezó a despertar con una paz que no conocía desde hacía años. No fue un milagro instantáneo, fue el resultado de cerrar una puerta que había estado abierta y abrir otra al cielo. Padre Pío lo decía con una crudeza que incomodaba: cuidas más lo que entra por tu boca que lo que dejas entrar por tus ojos y oídos. Te preocupas por la comida vencida, pero consumes contenido podrido sin cuestionarlo. Y luego te preguntas por qué tu alma amanece enferma. La última conversación del día, decía él, debe ser con Dios. Esa decisión cambia la calidad del descanso de forma radical. Quien se duerme hablando con Dios, despierta acompañado. Quien se duerme consumiendo ruido, despierta rodeado de ecos de guerra. La devoción mariana como refugio nocturno. Finalmente, la Madre de Dios. Padre Pío tenía una devoción a María que no era decorativa, era supervivencia. Él llevaba el rosario atado a la cintura siempre, incluso para dormir. Decía que era su cordón de emergencia. Cuando el ataque nocturno era tan fuerte que no podía ni formar palabras coherentes, su mano tocaba las cuentas y eso bastaba. María entendía. Él no estuvo solo en su sufrimiento más brutal. Septiembre de 1918. Padre Pío despierta con las manos abiertas y sangrando. Los estigmas acababan de aparecer. No durante el día, sino durante la noche, después de horas rogándole a la Virgen que lo cubriera del ataque que sentía venir. Los frailes encontraron algo extraño: en medio del dolor brutal, el santo tenía paz en el rostro, como si alguien hubiera sostenido su cabeza mientras el cuerpo sufría. Cuando le preguntaron cómo había soportado esa noche, respondió con una simplicidad desarmante: no estuve solo. Ella estuvo aquí. Padre Pío nos invitaba a invocar a María antes de dormir, aunque fuera con una sola palabra, con un susurro. No porque Dios no pueda protegernos solo, sino porque ella es la madre que vela mientras tú no puedes. Su presencia materna espanta ataques que ni siquiera llegas a sentir. Mañana, al despertar, aunque te duele el cuerpo, aunque te pese el alma, di su nombre. Susúralo, María. Siente como algo se afloja, como el aire entra más fácil, como la opresión retrocede un paso. Porque donde ella está, el enemigo no puede quedarse. Ella es el refugio seguro, el puerto en la tormenta nocturna. Mañana despertarás de nuevo. La pregunta no es si abrirás los ojos, la pregunta es, ¿con qué vas a despertar? Padre Pío vivió 70 años en este combate espiritual. 70 años despertando con el cuerpo marcado por batallas que otros no veían, y nunca dejó de advertir: el mayor peligro no es el ataque nocturno, es despertar y actuar como si nada hubiera pasado. Levantarse rápido, correr al día, ignorar las señales hasta que un día el dolor ya no es señal, es compañía permanente. El santo repetía algo que quema cuando lo escuchas de verdad: cada mañana es un pacto nuevo. O renuevas tu entrega a Dios o confirmas tu abandono espiritual. No hay punto medio. No hay neutralidad en guerra. Este mensaje no llegó a ti por un algoritmo, llegó porque tu alma pidió auxilio y alguien, desde el cielo, tuvo que responder. Puede ser incómodo, puede desafiar tu manera de vivir, puede confrontar tu pereza espiritual, pero es la verdad. Y la verdad nunca viene cómoda cuando llevas tiempo durmiendo en la mentira. Si mañana despiertas y vuelves a ignorar el dolor, si tomas el teléfono antes que la oración, si justificas la resistencia a lo sagrado como falta de tiempo, entonces este mensaje no fue para ti,
fue para quien viene detrás, para quien está cansado de despertar destruido y tiene hambre de amanecer vivo. Padre Pío dejó herramientas, oraciones probadas en fuego, advertencias escritas con la sangre de los estigmas, sabiduría extraída de 70 años de combate nocturno. No las dejó para que las admiraras, las dejó para que las usaras cuando tu alma estuviera contra la pared. Este canal existe para eso, para almas que buscan verdad cruda, no motivación bonita, para quienes entienden que la vida espiritual es guerra real, no metáfora poética. Tu apoyo con el Super Gracias o uniéndote como miembro no es una donación, es una inversión en mantener viva una trinchera donde todavía se dice la verdad sin filtros, donde la sabiduría de los santos se comparte para blindar tu vida. Mañana, cuando el dolor te despierte antes que la alarma, vas a recordar este momento. Vas a tener dos opciones, estirar la mano hacia el teléfono o colocarla sobre tu pecho, invocando la protección divina. Escoger la distracción o la protección. Seguir igual o sellar tu amanecer con la sangre de Cristo. Hoy aprendiste por qué duele despertar. Mañana decides qué hacer con ese conocimiento. Esto no es información, es una alarma. Si la ignoras, no fue porque no te avisaron, fue porque elegiste seguir durmiendo mientras tu alma gritaba. Comparte este mensaje con alguien que despierta cansado, sin entender por qué. Con alguien que siente opresión inexplicable cada mañana. Con alguien que necesita saber que no está loco, solo está bajo ataque, y que hay una manera de salir vivo. Cuando cierres los ojos esta noche, recuerda las palabras que aprendiste y bendice tu descanso. Cuando los abras mañana, recuerda quién vela por ti, y cuando sientas ese dolor extraño arrastrándose por tu cuerpo, no lo ignores. Llámalo por su nombre y responde con el único nombre que lo hace retroceder. La oración de la mañana no es una costumbre, es una declaración de a quien le pertenece tu día. Que Dios selle cada despertar. Que María cubra cada noche y que tu alma nunca más despierte sin saber quién estuvo contigo en la oscuridad. Porque ahora sabes quién vela, ahora sabes quién ataca, y ahora sabes cómo responder. Que tu amanecer sea una victoria de fe. Amén.